Elección, estamos en esta jornada. Acá dice vocero de la campaña de la candidata a la presidencia Carolina Goich de la Democracia Cristiana, don Juan Francisco Miranda, ex seremi de Obras Públicas, ex presidente de la Democracia Cristiana. Don Juan Francisco, buenos días. Muy buenos días, Juan, tocayo, medio pariente, Sí, medio a pariente. ratos papá, puta tío por ahí, Sí, sí, dicen sí, que sí. saluda a tu papá, no, si Juanito no es mi papá, es Sí, un sí. amigo. Alcance de nombre. Un gusto estar acá, Usted es de la comuna de La Florida, así es, en Santiago. Y sí. muchos años. ¿Cuántos llevas acá ya, Voy Juan? para el año 14, 14 años. Y ya te quedaste. así es, yo diría, Sí, sí. muy bien pues. Esta Bueno, tierra atrapa, atrapa sin duda alguna. Bueno, y además que su nombre siempre ha estado rondando en muchos cargos, además, de alguna ocasión, incluso estoy hablando de, no sé si dos periodos atrás, incluso se llegó a rumorear o estaba en una terna para intendente. he tenido solo dos cargos, de Sí, director sí. y seremi de Obras Públicas, con bastante agradecimiento a quienes en ese momento confiaron en mí. ¿Fue el primer gobierno de Ricardo Lagos? Sí, sí, el único gobierno con Ricardo Lagos, Sí, pero sí, fue claro. los últimos 2 años trasladado desde el Ministerio de Obras Públicas a la región, a hacerme cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas y después en el primer gobierno de la presidenta Bachelet estuve como seremi de Obras Públicas. Ah, ya, perfecto, muy bien. Bueno, pero ahora está en otra cosa. Así es, Con heridos de por medio y todo, pero está en otra cosa. ¿Estas cosas estamos. pasan al interior de los partidos de repente o no? Mira, lo que El pasa, hecho de que usted haya sido nombrado vocero o jefe de la campaña. sí, lo que pasa es que la candidatura de Carolina Goich de alguna manera partió ya en marzo con su proclamación. Pero como toda cosa, al principio cuesta echarla a andar. Ya. Y por ahí hubo 2 meses donde se definió un lineamiento general que se hicieran cargo de la campaña cargos elegidos popularmente. Alcalde, cuando no estuvieron alcalde, un concejal, etcétera. Pero desde ese momento a la fecha han habido reuniones en el partido y hay como una crítica hacia todos y con autocrítica también Ya. de que estamos medio acomplejados, medio ¿Venido a menos? no sé, pero por ahí un tema de Como, estado de ánimo. como que no prende. Claro, entonces los partidos, el partido a nivel regional y como muchos otros en otros lugares del país, en su máxima junta definió que bueno, aquí hay que salir a difundir nuestra idea, nuestra candidata está activa, tiene planteamientos que ofrecerle al país. Vemos que nuestro espacio está ahí en términos de propuesta, en términos de escuchar lo que y representar lo que un sector del país requiere o necesita o pretende. Ujú. Y desde ahí entonces se nombraron distintas vocerías. Ahora, esta vocería no es un tema unipersonal, si aquí el mandato para todos los militantes, simpatizantes, incluso independientes que apoyan a Carolina Goich es salir a difundir. Como Ujú. tú bien comunicador, como un buen comunicador que eres, sabes que lo que no se informa, ¿cierto? Como es la frase que ustedes siempre tienen, lo que no se comunica no existe. Sí, sí. Entonces, La persona que no se informa no puede opinar, una cosa así. eso Bueno, digo, una bueno, frase recurrente. o que lo que no, Que lo que no se comunica no no existe. existe, claro. Entonces tenemos que salir. Y ahí todos somos necesarios, menos generales y más obreros necesitamos para dar a conocer la enorme cantidad de propuestas que ha hecho Carolina y que marca una diferencia con otras candidaturas, por cierto, legítimas, en términos de no solo proponer un titular, sino que también proponer el cómo se basa en lo que uno propone. Mira, de repente en esto, porque siempre cuando se arman las campañas empiezan como las bajadas. Ah, quiere tomar un puesto, ¿no es cierto? Después viene la repartija de los puestos, una cosa así. Pero uno toma campaña en difundir, como tú bien dices, qué sé yo, los parámetros hasta dónde podemos llegar y por otro lado también difundir las ideas de la candidata o el candidato que sea. Esos son los jefes de campaña, los que difunden y lo que tienen que estar empapados de la realidad de su candidato y armar sus equipos también de campaña. Pero junto con eso, además de difundir, hay que defender. Defender porque en esta campaña hemos visto ataques arteros, mala información, desinformación y generar cierta ambiente. Ajá. Mira, vengo llegando de Puerto Natales, estuvimos allá 2 días trabajando con otra gente, haciéndome. Y la pregunta recurrente es este ninguneo a nuestra candidatura por distintos sectores y adversarios políticos. Y este ninguneo tiene, a mi modo de ver, una razón de ser. A la derecha no le conviene que Carolina Goich esté en la papeleta en la primaria, o sea, en la Ujú. primera vuelta. Y no es menor que las encuestas
que han ninguneado nuestra candidatura. Eh, Te menciono solo dos o tres. Encuesta Academ, el que hace de vocero, el encargado de la encuesta, era funcionario de Sebastián Piñera en su gobierno. Era el que contrataba las encuestas desde el Ya. Ministerio del Interior. El CEP, que es la encuesta que salió hace poco, el ex ministro de Educación de Piñera es el director del CEP. Y se va a la encuesta Adimark. Adimark es Roberto Méndez, que es amigo personal de Sebastián Piñera. Entonces, la encuesta, la verdad es que nosotros, la única encuesta que creemos es la encuesta del mes de noviembre, donde ahí no hay, escuchaba la Falta la encuesta, CEP, la CEP. sí, pero para nosotros la encuesta real es la de noviembre, donde ese margen de error que le llaman es cero. Y eso es la elección misma, donde se hace a la antigua, contando votos y gana el que tiene más votos. Esa es la verdadera encuesta. Y ahí entonces estamos empeñados en proponer ir a esta, entre comillas, gran primaria de Chile, que es la primera Mm, vuelta. sin duda alguna. Bueno, hay que trabajar por ello, pues. En eso estamos. Y esto parte por sumar kilómetros, kilómetros. A propósito de kilómetros, tiene que recorrer Porvenir, Natales, Huila, no sé, las comunas rurales, en fin, a todas Sí, partes. ya estamos, mira, ayer se constituyó además del comando de Puerto Natales en Porvenir. Ah, estuvo Natales. Estuvimos en Natales ayer y en forma simultánea en Porvenir estaba ya constituyéndose. Pero además el día sábado acá en Punta Arenas se constituyó el comando de Independiente. ¿Por qué? Porque también hay en estas candidaturas, comprenderás, Juanito, que los militantes de alguna manera tenemos una obligación mucho más mayor, pero también hay personas que se sienten vinculados, se sienten representados por, en este caso, Carolina Goich, pero entrar a un partido a trabajar genera cierta distancia. Ujú. Y qué mejor que para ello que sean ellos mismos los que se organicen para poder hacer campaña. ¿Y en qué hemos pensado en hacer campaña? La verdad es que también hemos escuchado que además de haber como esta sensación de pesimismo del país, de como que las cosas no están bien y a rato la crítica bastante subjetiva a lo que ha sido el gobierno de la presidenta y del estado en el que está el país, Ujú. nosotros creemos que hay que cambiar el switch. Y cuando Carolina plantea que hay que mirar el país con otro ojo, esos ojos tienen que tener un elemento esencial para nosotros, que es la solidaridad. Ya. ¿Y cuál es la impronta de lo que propone Carolina? Qué mejor que reflejarlo con alguna iniciativa clara, como por ejemplo la ley reciente que la presidenta Bachelet acogió de parte de lo que fue una idea de Carolina trabajada por años con un sector de la población, Sí. que esta ley sana que le llaman, ¿cierto? Que es algo tan esencial que el Estado, que es como, entre comillas, el padre de esta nación, pueda también dar una respuesta a esas personas que tienen un niño enfermo y que Ujú. muchas veces tienen que optar por quedarse en el trabajo o cuidar al niño. Estamos hablando de enfermedades Sí. complejas. Sí, sí, Y sí. entonces, toda iniciativa que requiere recursos de parte del Estado tiene que ser impulsada por el presidente o la presidenta. Ya. Entonces, esa Ujú. ley que ha impulsado Carolina, estamos muy conformes y contentos porque ya en realidad, o sea, está en pleno proceso legislativo con prioridad para poder ser ley. Y eso, sin lugar a duda, viene de alguna manera, a poner el énfasis de estar preocupado donde no el mercado defina cómo, frente a una situación como esta, pueda resolverlo. Y en ese sentido, en esta etapa que estamos difundiendo ideas, Carolina ha planteado que su primera ley de llegar a la moneda es promulgar la Ley General del Cáncer. Entonces, cuando tú hablas de una enfermedad que en el caso de ella la padeció Ujú. y quienes todos hemos estado vinculados a una enfermedad así, resulta que hoy día el Estado no tiene una respuesta para las familias que tienen que enfrentar cuando uno de los suyos, porque Sí, en sí, realidad el claro. cáncer no es una enfermedad personal, finalmente termina siendo una enfermedad familiar. O sea, es todo tu entorno el que de alguna manera se ve afectado por una enfermedad de este tipo, que tiene que ver no solo con el estado anímico, de la salud misma del ser humano, Ujú. sino que también de todas las externalidades que tienen que ver con situaciones económicas, donde es una enfermedad cara. Entonces, si no entendemos que el Estado tiene que tener este pilar solidario, donde para una enfermedad es tan importante el diagnóstico y también el tratamiento, es necesario que el Estado se ponga la mano en el bolsillo frente a este tipo de cosas. Porque el mercado no lo va a resolver, porque no es lo mismo una familia con ingresos altos que pueda hacer un tratamiento como este
que una familia de ingresos medios, ingresos bajos. Entonces, frente a eso, esa Ley Nacional del Cáncer es parte de una propuesta que plantea Carolina Goich con sentido de urgencia y que refleja, a mi modo de ver, los valores que queremos impregnar en nuestro programa de gobierno, que tiene que ver con solidaridad, tiene que tener sentido de realidad. No somos amigos del todo o nada, creemos que la mejor forma es de forma gradual, y aquí se requiere el esfuerzo en este tipo de iniciativas de todos. Y estamos empeñados también en que salir del eslogan fácil, porque aquí en esta campaña presidencial todos los candidatos van a hablar de pensiones, van a hablar de salud, van a hablar de descentralización, pero cuando tú empiezas a preguntar ya, ¿y cómo se traduce eso? Ahí empiezan a ver las diferencias, y nosotros creemos que es sano en el debate de este tiempo que se vaya más allá, se pregunte cómo se va a hacer eso, cómo se va a financiar, ver si hay letras chicas o no hay letras chicas, o que pareciera ser que esa es como la norma hoy día, y en forma soberana después esa norma de ha sido tener, siempre, no de hoy día nada. claro, de tener esa discusión, poder tomar opciones. Y ahí creemos que este debate, queremos politizar la sociedad y el debate público. Ajá. ¿Por qué? Porque creemos que estos temas deben ser conversados en la familia, con los amigos, porque hablar en el caso de una enfermedad grave, qué haces con tu familia, qué decisiones tomas, cómo resuelves, es un problema de política. Sí, claro. Cuando uno de los tuyos por algún efecto queda cesante y necesitas de alguna manera seguir cumpliendo tus gastos, eso es política. Cuando hay colusión, recién venía escuchando la radio de las informaciones, colusión, mira, colusión ya está comprobado, colusión en aquellas clínicas que hacen diálisis. Mira. Privadas. Entonces, todos esos temas son de política. Lo que aquí ha ocurrido es que por mucho tiempo se ha, de alguna manera, y está bien, visto a la luz, malas conductas de políticos. Derechamente la corrupción. Sí. Pero eso también lo vemos en Carabineros. Eso no estoy justificando ni empatando. Lo que estoy diciendo es que no porque algunos hagan las cosas mal, la actividad en sí es negativa. Y politizar el debate es esto. No estoy diciendo que sean de este o de otro partido, sino que las políticas públicas, que son las que definen un gobierno, deben discutirse. Mira, yo me quiero, está bien, tú me estás hablando de algunas políticas en la acción de un gobierno de Carolina Goich. Yo me quiero quedar con dos hechos de la política más certera, más cercana, porque cuando la democracia cristiana con Carolina Goich, primero que la democracia cristiana decide que Carolina Goich va a ser la abanderada, porque eso se resolvió, no sé si fue a fines de abril, cuando ya se elige y se vota en una junta nacional, dice, bueno, Carolina Goich será la abanderada. Y con ello también pasa lo siguiente, que dicen, nosotros no vamos a ir a una primaria, vamos a ir derecho a la primera vuelta. Y ahí se produce el primer remesón. Entonces, los primeros titulares de los días subsiguientes fueron, se fue al tacho, a la basura, la nueva mayoría. No está en la democracia cristiana, van a la primera vuelta, por lo tanto, ¿eso qué costo tuvo? Por un lado. ¿Tú crees que, porque hasta el día de hoy, ayer nomás leíamos en los diarios, en las crónicas políticas, estaba mirando hoy día, pero no hay nada al respecto, pero se llegó a decir que la democracia cristiana estaba revisando el tema. Lo habrás leído tú también. Sí, claro. Bueno, y tú has conversado con Carolina seguramente todos estos días y conversarán todos los días porque Chile, el jefe de campaña, tiene contacto permanente. Lo primero, ¿qué coletazo tú crees que todavía está medio resentido? Porque ahora hay que hablar las listas parlamentarias y todo lo demás, entonces ahí están los tira y encoge. Conversamos, no conversamos, los socios ya se distanciaron, el resto de los socios. ¿Qué está pasando en esa área? Bueno, en primer lugar, la decisión de la democracia cristiana se fundamenta básicamente, en primer lugar, en tener una opción presidencial. No buscar un candidato de fuera de nuestras filas como para poder erigirlo, como ha ocurrido en otros lugares, sino que encarne o que represente principalmente nuestro ideario, nuestros principios, nuestros valores y nuestra propuesta de gobierno. Tenemos diferencias, porque no somos todos iguales. En la nueva mayoría, cada partido tiene su propia declaración de principios, valores, pero hay un acuerdo común para objetivos comunes. Y en ese sentido, la democracia cristiana ha cumplido sus compromisos con el gobierno de la presidenta Bachelet y lo va a seguir cumpliendo hasta el último de sus días.
Cuando se plantea hacer una primaria, ¿cierto?, de la nueva mayoría, Carolina planteó 3 condiciones. Una, no era un formalismo esta primaria. Primero tenía que generarse un acuerdo parlamentario. No hubo acuerdo para eso, todavía no lo hay. Y ahora parece ser más difícil. En segundo, un acuerdo de convivencia. ¿Por qué? Porque sería falso hablar de coalición cuando a tu presidente tú en el Parlamento no lo apoyas. Y hemos visto recientemente que está en la Britina, porque hay muchos ejemplos, el proyecto de elección de gobernadores regionales. Sí, claro. Entonces, ¿de qué hablas? ¿Cómo voy a hablar de coalición si a la hora que tu gobierno presenta proyectos tú no los apoyas? Ser parte de un gobierno, de una coalición, significa estar en las buenas y en las malas. No en las buenas nomás, como una buena familia. Claro. En la familia podrás tener diferencias, pero en las malas, una buena familia se une y no se divide. Entonces, son condiciones que hasta aquí. Y lo segundo, entrar a un debate de ideas y no dejarse llevar por las encuestas, que como te dije al inicio de la entrevista, son siempre, hoy día la encuesta a mi modo de ver es una herramienta de campaña, como pegar una ficha en el letrero, pero poco regulada, porque no hay preguntas de cómo encuestan, a quién encuestan. Aquí en Magallanes, que yo sepa, nadie le han preguntado, y en otras partes del país, en ninguna de estas encuestas que publican. Siempre son en distintos lugares que probablemente tienen cierta intencionalidad. Y esas condiciones lamentablemente no se dieron. Y ahí nos lamentamos que este debate de ideas haya sido de alguna manera no considerado por otras fuerzas políticas de la nueva mayoría. Los radicales tenían a su candidato y tienen a su candidato Alejandro Guillé, independiente porque no es radical. El Partido Socialista tenía 3 candidatos en un momento y finalmente optó por uno que no es de sus filas. El PPD con la bajada de Ricardo Lagos también. Entonces al final, ¿de qué iba a ser un debate? ¿Qué íbamos a discutir? ¿Qué íbamos a debatir? Si en el fondo estamos llevando una competencia quizás por encuestas. Dado el cambio del sistema proporcional, dado que en Chile hace más de 3 elecciones en primera vuelta no se gana, dada la mayor cantidad de dispersión, y dado que necesitamos reencantar a la gente con la política, se requiere más tiempo para plantear las diferencias de cara a la primera vuelta. Pero también con la misma fuerza hemos dicho, y probablemente algunos medios le entrevistan porque algunos de mis camaradas tienen incontinencia verbal. Les ponen un micrófono y dicen lo primero que sin reflexión. Entre otras cosas, yendo a la segunda pregunta, cuando te dicen, en segunda vuelta la democracia cristiana, uno de los Walker dijo que va a quedar en libertad de acción. El Walker, que es de parte de la directiva, el acuerdo de nuestra junta son un partido de centro izquierda. Por lo tanto, en la disyuntiva entre Piñera o esa visión de derecha que ve que los problemas de la comunidad, de la sociedad, se resuelven con un concepto de bien de mercado, y otra opción que es la nuestra y parecida en algunos temas con la centro izquierda y con la izquierda, no hay duda. El pueblo demócrata cristiano no es un pueblo de derecha. Las bases demócratas no son de derecha. Entonces, en ese sentido, son declaraciones que nos hacen daño, y en ese mismo tenor, el acuerdo de nuestro partido para la junta de ahora de julio dice que vamos a ver el tema parlamentario de core. En ningún momento, y hablando ayer con Carolina, se está considerado la evaluación de si seguimos o no seguimos en carrera. ¿Sabes tú de que de repente en todo este proceso, antes que fuera nominada Carolina, hubo muchas declaraciones de muchos, no sé si líderes dentro de la democracia cristiana, incluso nombres ilustres dentro de la ADC, como Mariana Elgun, que dijo en una contienda entre Piñera y, no sé, Carolina o la bandera de una mayoría, yo votaría por Piñera. Eso lo dijo. Capaz que no fue lo más feliz que haya dicho, pero y seguramente que eso fue algún comentario, algún debate o alguna conversación dentro de la Junta. Sí, pero te fijas, entonces eso daña. Absolutamente. Y por eso cuando te digo que algunos de los nuestros tienen incontinencia verbal y que lamentablemente ocupan apellidos de personas que son importantes en la democracia cristiana, o sea, no podemos comparar a Patricio Elwin con Mariana Elwin. No, claro. No. Entonces, en esa perspectiva, será la declaración desafortunada de Mariana, pero las bases demócratas cristianas que en la región nos conocen, no vamos a estar con la derecha. Yo fui un opositor duro del gobierno de Piñera. Entonces, en eso yo diría que lo que hoy día nosotros estamos, y que se entienda que esta primera vuelta la entendemos como la gran primaria. Porque en 15 días, como ha sido esta primaria,
¿Qué hemos Mm. visto en esta primaria de derecha y en la primaria del Frente Amplio? Ujú. Una franja con poco debate, con poca... no se ahonda más. Entonces nosotros estamos invitando al pueblo de Chile a que debatan en sus familias, que discutan, que vean estos temas, que enfrenten o que al menos se ponga en la mesa, dejar el celular a un costado, porque a Sí, veces cuando sí. uno está en la familia están todos con el celular, pero empezar a estos temas que parecieran ser tan lejanos y que no tienen que ver con la política, se discutan. Entonces ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que hay diferencias, donde va a tener un candidato como Piñera, con declaraciones también desafortunadas como la de ayer, Sí, claro. eh, pero que entiende una lógica de mercado en todo. Y otras opciones como la nuestra, o la de Alejandro Guillé, o la del Frente Amplio, que también tienen diferencias. Nosotros creemos que es necesario que ahondar más en este debate. ¿Por qué? Porque los problemas que hoy día Chile vive deben pasar de dejar de ser un emblema, un lema, un titular y discutirse profundamente. Mira, yo te digo, lo que sacan los cálculos dicen, la única que podría sacar ventajas en esta elección de la primera vuelta, porque se deduce, o se podría deducir, que el abanderado al final del 2 de julio va a ser Piñera, porque no tiene por dónde Osandón, esos son los cálculos que se hacen, ni menos Katz, están muy por debajo. Y eso puede ser la realidad. No sé si el Chile Vamos, perdón, el Frente Amplio se inclinará o por Beatriz Sánchez o por Mayor, parecería que Beatriz Sánchez va a ser la figura. En fin, esos nombres que van quedando. Pero en definitiva, cuando llegue la primera vuelta van a haber, no sé, 6, 7 candidatos presidenciales, el Chile Vamos va a llevar y toda la derecha va a tener un solo referente. Mientras tanto que la otra banda, va a ser la oposición, va a tener varios candidatos y entre ellos todos se sacan votitos. Entonces, entre Guillé, Goich, pongámosle que sea Beatriz Sánchez, Marco Enrique Minami, Parisi, un montón de nombres que van a ir apareciendo todavía, todo eso no le sacan voto a la derecha, se saca voto entre ellos y le van a dar como el pasavante al Chile Vamos. Eso es el cálculo que puede hacer cualquier persona más o menos ilustrada en el tema político, no ilustrada, más o Claro, menos pero entendida. yo ahí te pongo solo A ver, a un ver, error de consideración. a ver, cuéntame. Eso es válido en la lógica de que el 100% de la votación sea gente ideológicamente muy comprometida. Ujú. El voto duro. El voto duro. Pero acá la encuesta no está intencionada Mm. y la percepción es que El la voto, el gente voto. cada vez está más alejada del Ese es otro tema. voto duro, ¿cierto? Sí. Mayoritariamente, hoy día cuando tú le preguntas, ¿se identifica por algún partido o no? La mayoría de los chilenos no se identifica. Entonces, quiero decir que al haber más opciones, ¿cierto? No necesariamente la segunda vuelta es otra elección. Como dices tú, Sí. pasan solo dos. Las opciones son... es natural que quien probablemente en una primera vuelta tuvo un voto más de principio, en segunda vuelta finalmente pueda darse una lógica, chuta, entre estos dos prefiero a este que a este otro. Ya. Entonces, eso se da en todas las elecciones y yo no veo por qué en esta no se vaya a dar. Lo importante es que se puedan salir de esta frase fácil de decir un tema que suene bien, pero en el que no se discuta aún más. Cuando Sebastián Piñera fue presidente de Chile, en su campaña nos dijo que se iba a acabar la puerta giratoria, Sí, sí, ¿cierto? sí. Chuta, Estaba ¿qué es súper arrepentido. qué es lo que recogió? El sentir mayoritario de mucha gente que se siente con inseguridad y con esa frase le hizo clic a muchas personas. Pero resulta que la puerta giratoria ni se acabó, ¿cierto? Y además no hubo ya puerta. O sea, se abrió Se terminaban los multiroutes. y así una serie de Sí, cosas. sí. Entonces, en campaña se dice, nosotros estamos diciendo que se diga cómo, que se diga cuándo, de qué manera se va a implementar esto. ¿Por qué? Porque lo peor sería seguir generando expectativas Ajá. para que después la política cada vez sea de menos confianza. Juan Francisco, tú te has puesto a pensar, ustedes habrán analizado todos los escenarios, y en el escenario que sea en la primera vuelta. En la primera vuelta te estoy hablando. No, perdón, la segunda vuelta. La primera vuelta van todos, la segunda vuelta quedan dos. Que apareciera en el escenario Sebastián Piñera con un nombre que no sea el de Carolina Goich. No sé, puede ser, no sé si Beatriz Sánchez, no lo veo lejana, pero probablemente sea Guillé, el nombre que se puede acercar. Piñera Guillé.
¿qué papel y qué rol jugaría ahí la democracia cristiana? ¿Por dónde se va? O sea, Ahí, como tú dices, ¿se abre la DC? yo diría que una Hay que cosa, negociar. no, una cosa es el voto militante y Sí. otro es el voto simpatizante nuestro o que se siente identificado, que es independiente, Ujú, pero que se siente identificado con nuestra idea o con nuestra propuesta. ujú. Yo no puedo ser dueño del voto de esa gente, no la conozco. Pero yo diría, mayoritariamente el voto del duro de la democracia cristiana no va a estar con Piñera. Puede que algunos, como dices tú, con declaraciones desafortunadas, pero si lo van a hacer, lo van a hacer en el silencio De la de urna. la urna. Pero la democracia cristiana en pleno, en ese sentido, insistimos, nuestro domicilio es de centro izquierda. Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. No tenemos dudas. Y en segundo lugar, respecto a esa dicotomía que dices tú, en segunda vuelta, para efectos de la encuesta. Sí. Hay una encuesta que dice que en segunda vuelta Piñera saca un 37 y Carolina Goich, en ese escenario, saca un 15. ¿Tú crees que ese voto que en primera vuelta no estuvo con Piñera, porque está más alejado de Sí, sí, Piñera, sí. en una segunda vuelta, en una disyuntiva Piñera-Goich, no va a ir a votar? ¿Se va a quedar en la casa? Cuesta creer que Carolina Goich en segunda vuelta con Piñera tenga esa diferencia. No, claro, claro. Entonces ahí tú te empiezas a dar Ahí cuenta también, claro, entran que las hay un negociaciones, manejo. claro, no. Hay un manejo. No, y en ese escenario también entran las negociaciones. Es decir, bueno, todo lo que fue nueva mayoría, toda la fuerza de izquierda, ¿a dónde se alinean? Por eso. En ese Entonces, escenario. y ahí pasa al revés también en el caso de nosotros. Entonces yo creo que en esto nosotros estamos en una campaña limpia de proponer nuestra idea, hacer nuestras diferencias, plantearle idea al país, idea a nivel regional también, que cuando hablamos de descentralización, porque todo el mundo va a hablar, no pasa solo por la elección, sino que pasa, por ejemplo, para que organismos en la región, vengo llegando de Puerto Natales, allá el problema que tienen es con CONAF, en términos de la temporada turística, las mayores regulaciones y restricciones que hay en el parque. Mm. Bueno, esas decisiones lamentablemente no se toman en la región, ni menos en la provincia. Y nos quedan las platas tampoco acá. Y no se toman en la provincia. Entonces, cuando hablemos de descentralización hay que hacerlo aplicado en la realidad del territorio. Y entonces ahí es donde estamos trabajando para enriquecer la propuesta que plantea Carolina Goich en distintas materias. Cuando se habla de pensiones, en el fondo, más que pensiones, nosotros hablamos del adulto mayor. Y el adulto mayor no solo requiere más ingresos, sino que también que requiere más condiciones de seguridad. Y cuando Carolina plantea un auge para adulto mayor, así como todos entienden el auge que hay ciertas enfermedades que son garantizadas, existan un auge para adulto mayor que tenga que ver con cobertura, con cuidado, que esté garantizado por el Estado del adulto mayor. Esa es otra manera de preocuparnos del adulto mayor y no solo del ingreso a través de una pensión. Creo que es necesario tener una visión más integral, más abierta, más comunitaria. Entonces, propuestas nosotros estamos haciéndole al país y queremos empezar a debatir con las otras propuestas que debiesen tener Bueno, para que en ese debate se enriquezca principalmente la el gente debate, a el la hora de debate, toma de el decisiones. debate partirá después del 3 de julio, cuando ya estén definidos los candidatos para la primera vuelta, ¿no es cierto? Ahí van a quedar los nombres, tienen que quedar nomás. Pero fíjate que hoy día la ley permite hacer esta difusión de ideas. Sí, Y en la sí, sí. difusión de ideas yo puedo decir esto es azul, tú vas a decir esto es rojo. Bueno, podemos conversar. Sí, Eso claro. es lo que queremos proponer al Indudable, país. indudable. Me parece muy bien. Mira, se nos ha pasado el tiempo. Yo quiero agradecerte. No será la primera ni última No, vez que vas a estar con nosotros. encantado. Las veces que ustedes Queda mucho tiempo por delante y como jefe de campaña usted será el alma mater, el vocero oficial de lo que signifique la campaña de la candidata a la presidencia de la democracia cristiana Carolina Goich aquí en Magallanes. Así que gracias, Juan Francisco. Gracias a ti, Juanito. Muy buen día a todos los auditores de Y Radio te vas a Popular. llevar un regalito nuestro, mira, para que no en un momento... ¿Tiene algún rato de descansito? Sí, ¿No? sí, siempre. Se lo da. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ya, para cargar pilas y tener claridad Si sobre no, diversa materia. la vida no tiene sentido. Salmón ahumado laminado Granja Marina Puerto Natales, un producto de exportación para que te lo lleves. Muchas y gracias, disfrutes con Juanito. los tuyos. Muchas ¿Ah? gracias. Muy gentil, muy amable. Muy buen día. Juan Francisco Miranda, quien es el vocero, el coordinador de la campaña de la candidata a la presidencia Carolina Goich, Democracia Cristiana.